Tengo muchas razones por las que quería hacer este estudio bíblico, pero la principal de ellas es porque toda iglesia que empieza debería tener un fundamento. Cuando una persona decide abrir una iglesia, debería poner un fundamento, y ese fundamento es la palabra del Señor. Ahora, nosotros sabemos de que el fundamento debería ser la palabra del Señor. Pero la pregunta a veces es, ¿por qué creemos que la Biblia es la palabra del Señor? ¿Por qué creemos que la Biblia es inspirada por Dios? ¿Por qué creemos que Dios habla a través de este libro? ¿Por qué razón creemos esto? ¿Será simplemente porque lo queremos creer así o será porque la Biblia lo dicta? ¿Será que la Biblia contiene algún tipo de error? ¿Será que la Biblia es falible? Es decir, puede fallar. ¿Será que puede fallar? ¿Será que la Biblia de alguna forma u otra se equivoca? Bueno, la Biblia yo creo que es una de las cosas más atacadas en el tiempo de hoy. Muchas personas dicen, bueno, tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad, nos respetamos y así lo dejamos. Y muchos cristianos tristemente caen en eso, creyendo de que cada quien puede tener su verdad, con que tengan a Dios es suficiente y es todo. Pero verdaderamente la palabra de Dios nos muestra de que solamente hay una forma para poder ser salvo, y es conociendo a Dios. Ahora, ¿cómo Dios se revela? ¿Cuál es la forma en la que Dios se revela a nosotros hoy? ¿Cuál es esa forma? Hubieron muchas formas en las que Dios se reveló. Y a través del Antiguo Testamento vemos diferentes formas en las que Dios se reveló. Pero el día de hoy vamos a ver cómo es que Dios se revela. Entonces me gustaría que este estudio sirva para entender nuestra seguridad para vida eterna. Por eso lo llamé la inspiración de la Biblia. La inspiración de la Biblia. Sin la palabra de Dios, nuestro fundamento no está sólido. Sin la palabra de Dios no podemos nosotros llamarnos cristianos. De hecho, sin la palabra de Dios no podemos saber qué cosa es la gracia. No podemos entender qué es la misericordia de Dios. Aunque la viéramos todos los días, nunca hubiéramos conocido a Dios a menos que sea por medio de su palabra. Y me gustaría que me acompañaran. Vamos a usar diferentes pasajes bíblicos y ustedes me van a ayudar a leer la Biblia el día de hoy. Mateo capítulo 7. Simplemente como una nota, vamos a pasar por ahí rápido nada más. Miren las palabras de Jesús. Versículo 24, 7:24. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y lo mismo, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Jesucristo establece que sus palabras es el fundamento de la iglesia. Y el que guarda sus palabras lo compara con aquel que edifica una casa sobre una roca. Esa roca, ese fundamento, principalmente es Cristo, ¿verdad? Cristo es la roca para nosotros, pero a la misma vez Él nos dejó su palabra. En Juan 1:1 dice que en principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Jesucristo es la palabra misma inspirada de Dios para nosotros hoy. Nosotros tenemos que entender que la palabra de Dios es la que nos ayuda a nosotros a conocer a Dios. Por eso, me gustaría de que este estudio sirva para entender nuestra seguridad de vida eterna. Nos da la seguridad de la vida eterna. Si alguien me lee 1 de Juan, capítulo 5, del 11 al 13. 1 de Juan, capítulo 5, del 11 al 13. El primero que lo tenga lo puede leer.
estas cosas. Ahora, cuando la Biblia dice estas cosas, está hablando de un solo tema, es las escrituras. Cada vez que dice estas cosas os he escrito, o la palabra de Dios dice la escritura, o la palabra de Dios dice la ley y los profetas, o la palabra de Dios dice, menciona estas diferentes formas de llamar la palabra de Dios, está hablando de la palabra de Dios. Y estas cosas, dice ahí, que fueron escritas para que nosotros tengamos confianza de que tenemos vida eterna. Tenemos vida eterna. Y esa es la confianza que tenemos. Fueron escritas para que nosotros sepamos que tenemos vida eterna. Además de eso, la palabra de Dios, o este estudio, más bien, me va a ayudar a mí para equiparlos a ustedes con la palabra. Nosotros deberíamos ser cristianos equipados con la palabra de Dios. Efesios 4, si alguien lo puede buscar, Efesios 4 del 11 al 12. Efesios capítulo 4, del 11 al 12. ¿Llegar? Del 11 al 12. Ahí está. Dios dio apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Solamente los dio? No. Los dio, versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. El propósito de los maestros, de los pastores y de los hombres que Dios usó es a fin de perfeccionar, y muchas traducciones dicen equipar o capacitar a los santos. Los santos son los hijos de Dios, los cristianos, los que una vez que vienen a Cristo son declarados santos por Dios, separados para Dios. Ese es el propósito de nosotros estudiar la palabra de Dios. Además de eso, también para conocer perfectamente a Dios. En Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Este es el propósito de nuestro estudio. Conocer a Dios, saber de que tenemos vida eterna, y por medio de eso saber de que Cristo, es decir, a través de la palabra de Dios podemos conocer a Jesucristo, que es la vida eterna. Jesucristo es la vida eterna. Por medio de este libro podemos conocer a Dios perfectamente. De hecho, dice en 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Ese es el pasaje que nosotros usamos para ponerle el nombre a la iglesia. 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Pablo está diciendo, esto te escribí, queda escrito, queda registrado, de que esto yo te lo escribo para que tú sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Es por eso que estas cartas se llaman las cartas pastorales, para que nosotros sepamos cómo debemos conducirnos en la casa de Dios. ¿Qué debemos hacer cuando nos reunimos para adorar a Dios? ¿Qué debemos hacer si nosotros queremos reunirnos para predicar la palabra de Dios? Y él le dice, estas cosas te escribo para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. Columna y sostén de la verdad. Muchas Biblias tienen esa traducción. Por eso le pusimos el nombre estándar de la verdad a la iglesia, porque creemos de que la iglesia tiene un estándar y ese estándar es la verdad. Además de que el estándar es la verdad, la iglesia es la que sostiene la verdad como una columna en un mundo que no tiene la verdad. Un mundo que está lleno de mentiras. En un mundo que está lleno de mentiras, nosotros podemos decir, nosotros tenemos la verdad. ¿Quieres buscar la verdad? Está en la palabra de Dios. Es por eso que la iglesia es la columna y el baluarte de la verdad. Somos los que tenemos que sostener la verdad de Dios y ponerla muy en alto. Nosotros tenemos que tener una visión correcta de quién es Dios. Al hacer este estudio queremos nosotros tener una visión correcta de quién es Dios. ¿Qué es lo que te viene a la mente cuando tú escuchas la palabra Dios? ¿Qué te viene a la mente cuando tú escuchas la palabra de Dios? No quiero que me la contestes, pero quiero que reflexiones en eso. ¿Qué te viene a la mente cuando tú escuchas la palabra Dios?
lo que nos viene en la mente cuando pensamos en Dios es lo más importante acerca de nosotros. ¿Por qué? Porque si tú no tienes al Dios verdadero, tienes un ídolo. Si tú no tienes al Dios verdadero, tienes un ídolo. Los puntos de vista incorrectos acerca de Dios es una idolatría. Cuando piensas en Dios en una forma del Dios que no es el que habla la Biblia, entonces tienes un ídolo. Has agarrado a Dios, lo has domesticado, lo has puesto en tu casa y de ese Dios has hecho un ídolo. Porque no lo conoces. No lo conoces. Nosotros debemos de conocer a Dios. Y tenemos que conocer a Dios por medio de su palabra. Y esa es mi intención el día de hoy, de que veamos la palabra de Dios como el medio de conocer a Dios. Si quieres tener una buena relación con Dios, debes de conocer a Dios. Tenemos que tener un compromiso alto con la palabra de Dios. Si no tenemos ese compromiso con la palabra de Dios, no la vamos a estudiar, no la vamos a predicar, no la vamos a vivir, no la vamos a poner en práctica. Entonces nosotros tenemos que tener una visión correcta de las Escrituras. Hoy en día la gente niega que la Escritura es inerrante, que no contiene errores. Mucha gente dice, sí, la Biblia tiene cosas que son verdad, pero tiene errores. Se equivoca. Hay veces que Pablo habló y hay veces que era Dios hablando por medio de Pablo, pero no siempre. Hay cosas que fueron inspiradas y hay cosas que no fueron inspiradas. Bueno, cuando una persona dice eso, está negando absolutamente la autoridad de Dios. Cuando tú dices de que la Biblia contiene errores, estás diciendo de que Dios comete errores. Cuando tú dices de que la Biblia es falible, estás diciendo que tú tienes un Dios que es falible, es decir, que también puede fallar. Cuando tú dices de que la Biblia tiene cosas que son mentiras, entonces estás diciendo de que hay un Dios que es mentiroso. Porque toda la palabra de Dios fue inspirada por Él. Eso es rebelarse en contra de lo que Dios ha dicho. Es ofender al Espíritu Santo, que dice que la palabra de Dios fue inspirada por medio del Espíritu Santo. Todas estas convicciones, hermanos, tener estas convicciones son muy importantes. ¿Por qué? Porque estas fueron las convicciones que impulsaron a la Reforma. ¿Han escuchado acerca de la Reforma protestante? De cuando Martín Lutero abandonó la Iglesia Católica. Fue tremendo lo que sucedió porque la Iglesia Católica decía que la autoridad eran los papas y decía que la autoridad era el concilio de la Iglesia. Pero no la Biblia en sí misma, sino los que dirigían la Iglesia. Sí es cierto que los que dirigen la Iglesia tienen cierta autoridad, pero no por encima de la Biblia. Es por eso que Lutero decía que los concilios de la Iglesia y los líderes de la Iglesia se pueden equivocar, pero la Escritura no se puede equivocar. Y cuando le dijeron a él, le empezaron a amenazar y le dijeron, retráctate de lo que estás diciendo o te matamos. Hay una cita muy famosa que él dijo cuando clavó las 95 tesis en la Iglesia Católica. Y dice así, a menos que se me convenza por la Sagrada Escritura o por alguna razón evidente, no me retractaré. Mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. Todo cristiano tiene el derecho y la autoridad de decir, yo no estoy de acuerdo con eso, porque Dios no está de acuerdo con eso. Y tu conciencia tiene que estar cautiva, atada, entregada totalmente a la palabra de Dios. Si no está aquí, no lo acepto. Si no está aquí, no me lo creo. Como Martín Lutero, si quieren acabar conmigo, acaben conmigo. Pero si no está aquí, no lo recibo. La Biblia misma explica qué es la palabra de Dios. Y aquí vamos a empezar. Segunda de Timoteo 3:16. Segunda de Timoteo 3:16. Alguien que tenga la voz fuerte que me ayude a leerlo. ¿Lo tienes, Irma? Ok. Léelo. Perdón. Es segunda de Timoteo. Estabas en primera. Con tremenda fuerza y ganas que lo estaba leyendo, ¿ah? Sí, ahí está, dale. Sí.
Léelo. ¿Sí? Ok. A ver, hermanos. ¿Qué vemos ahí? ¿Alguien me puede decir qué puede entender de lo que acabamos de leer? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué podemos entender de lo que acabamos de leer ahí? 2 Timoteo 3:16. Amén. So, tenemos la confianza absoluta de que la palabra es de Dios y no del hombre. ¿Qué más vemos ahí? ¿Alguien que me pueda decir? ¿Qué más vemos ahí? Para conocer cómo vivir, para conocer cómo vivir como nuestras vidas. So, eso es literalmente lo que hace la palabra de Dios. Número uno, es inspirada por Dios. Y la palabra inspirada ahí es exhalada. Literalmente exhalada. Fue el aliento de Dios en los hombres para poder hablar las escrituras. Lo que significa es, ¿cómo? Por medio del Espíritu Santo. Dice que es inspirada por Dios. Esta escritura es exhalada literalmente por Dios. Estos hombres, cuando hablaban la palabra de Dios, estaban hablando como si fuera Dios mismo. Ese es el poder que tiene las escrituras. Pero dice que no solamente fue exhalada por Dios, sino que es útil. Es útil. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, con el fin de que el hombre de Dios sea perfecto, esto es maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Y cuando dice toda buena obra, es toda buena obra que el Señor nos da. No crean de que, esto es para nosotros ir a hacer mecánica. No, esto es para nosotros caminar con Dios, para ser más perfectos delante de Dios. Cuando la Escritura habla, Dios habla. Cuando nosotros leemos la Escritura, estamos escuchando a Dios en nuestros pensamientos. De hecho, si ustedes buscan en Éxodo, capítulo 9, versículo 16. Alguien busque Éxodo, capítulo 9, versículo 16. Y alguien más busque Romanos 9, 17. Romanos 9, 17. ¿Lo tienen? ¿Alguien lo tiene? Éxodo. ¿Qué dice Éxodo 9, 16? Ok, ustedes saben quién está hablando ahí. Moisés. ¿Saben a quién le está hablando? Al faraón. Literalmente Moisés le está hablando al faraón. Pero Dios le había dicho a Moisés, tú irás a faraón y tú le serás a Dios como Dios para faraón. ¿Por qué? Porque cuando el hombre de Dios habla, citando la palabra de Dios, está hablando en nombre de Dios. Es como Dios para las personas. Cuando hablamos la palabra de Dios, estamos citando a Dios, estamos diciendo así dice el Señor. Así dice el Señor. Ahora, fíjense la diferencia. Ahí está Moisés literalmente hablando. Pero ¿alguien buscó Romanos 9, 17? ¿Lo tienes? Ok, mira lo que dice. Léelo en voz alta. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Ok, ¿qué ustedes pueden ver ahí? ¿Qué pueden ver ahí? Primero vimos que Dios le habla a Faraón. Pero ahora aquí Pablo está citando y dice, la Escritura le dice a Faraón. ¿Saben lo que está diciendo? Literalmente la Escritura es Dios
hablando. Cuando la Escritura habla, Dios habla. Moisés habló en nombre de Dios. Pero ahí no dice Moisés en nombre de Dios le dijo a Faraón, dice la Escritura. Y Moisés no tenía ninguna escritura todavía. Moisés no le estaba citando la Biblia, simplemente fue la palabra hablada que Dios se la dijo y le dice esto le vas a decir. De hecho, cuando tú lees Éxodo, Moisés no está escribiendo a medida que estaba viviendo, no. Él está escribiendo en retrospectiva. Moisés escribe el libro después de que sucedieron las cosas. Moisés no está escribiendo, hoy hablé con Faraón y mientras está hablando con Faraón está escribiendo, no. Todo lo que está sucediendo es Moisés hablando con Faraón literalmente, en momento vivo, ahí mismo, live, como dicen en inglés. Ahí hablando con él. Sin embargo, cuando Pablo cita, dice, la escritura es la que le dice a Faraón. Y no había escritura. Lo que significa es que cuando Dios habla, la escritura habla. Cuando la escritura habla, Dios habla. Por eso que la palabra de Dios es la escritura misma de Dios. Es por eso que nosotros los creyentes debemos estar seguros de que cada vez que leemos la Biblia estamos leyendo la palabra misma de Dios. Dice John Piper, ¿quieres escuchar la voz de Dios? Lee la Biblia. ¿Quieres escucharla en voz audible? Léela en voz alta. La palabra de Dios habla Dios habla por medio de su palabra. Dios nos manda que lo obedezcamos. Ahora, ¿cómo nos habló Dios? Leamos Hebreos 1.1. Acompáñenme a Hebreos 1.1. Hebreos, capítulo 1, versículo 1. ¿Hay alguien que lo lea, por favor? Ahí está. Dios, habiendo hablado muchas veces, ¿y qué? Y de muchas maneras. ¿Por medio de qué? De los padres y por los profetas. Los padres y los profetas eran el Antiguo Testamento. Dios habló de muchas formas por medio de los profetas. Ahora bien, escuchen bien. Cuando el profeta hablaba, Dios hablaba. No era de que el profeta decía algo, él por su propia cuenta decía algo y después lo confirmaba con Dios. No. Los profetas cuando hablaban era porque Dios le decía que hablara. Cuando los profetas decían algo era mandado por Dios. Ellos no decían una palabra a menos que fuera dada por Dios. Eso no quiere decir que cada vez que un profeta hablaba la palabra de Dios. Hubieron muchas cosas que los profetas hablaron que no fueron inspiradas por Dios, que no están escritas aquí. Cuando un profeta estaba comiendo en su casa con sus hijos y su esposa, no estaba hablando por la voz de Dios. Pero sin embargo, cuando un profeta decía, así dice el Señor, era porque ya Dios se lo había dicho. No era que estaba recibiendo revelación en ese mismo instante. Dios se lo había dicho antes de que él hablara. Eso era lo que hacían los profetas. Pero luego dice en el versículo 2, en estos postreros días, Dios nos habla por el Hijo. Dios nos habla por el Hijo. Ahora Dios nos habla en Jesús, literalmente. Jesús es la palabra inspirada de Dios. Él es el verbo de Dios. Él es la verdad de Dios. Él dijo que Él es el camino y ¿qué? Y la verdad. Y luego dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Jesucristo es la verdad de Dios. Ahora Dios nos habla a través de su Hijo. La palabra de Dios es la revelación especial. Ustedes saben de que Dios se revela a nosotros por medio de la creación, ¿verdad? Dios nos muestra con su creación de que Él es verdadero, de que Él es Dios. Y la creación es suficiente para mostrarnos o para condenarnos de que existe un Dios. Es suficiente. Sin embargo, la palabra de Dios es suficiente también para nosotros ser salvos, porque es inspirada por Dios y no contiene errores. Entonces, Dios nos habla por medio de la creación cuando la vemos, no literalmente, pero cuando vemos la creación podemos decir, wow, alguien maravilloso tuvo que haber creado esto. Si ustedes van ahí en Romanos, capítulo 1,
Romanos capítulo 1. El versículo. Versículo 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detiene con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Cómo? Por medio de las cosas invisibles de Él. Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. La gente no tiene excusas. ¿Sabe por qué? Porque la creación es suficiente para poder entender de que existe un Dios. La creación es una forma de Dios revelarse al hombre. Pero esa revelación es general para todo el mundo. Sin embargo, la revelación especial es dada a la iglesia, es dada a los hijos de Dios. Y esa revelación especial es la palabra de Dios. Dios también nos habla por medio de nuestras conciencias. Mira lo que dice en el capítulo 2, versículo 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita ¿en dónde? En sus corazones, dando testimonio que su conciencia, y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Muchas veces la conciencia los acusa y muchas veces la conciencia los excusa. Creo que es en el capítulo 1, ahí en el capítulo 1 de Romanos. Perdón, ahí en el capítulo 2 dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia, acusándoles o defendiéndoles. Muchas veces la gente hace cosas y la conciencia los acusa. Y muchas veces su misma conciencia los defiende. Muchas veces las personas por medio de sus conciencias saben que están haciendo algo mal. Por naturaleza el hombre sabe que matar está mal. Pero sin embargo, la palabra de Dios es certera cuando dice, esto es pecado. Y se acabó. Si no estás contento con tu conciencia, por lo menos la palabra de Dios sí te acusa. Si tu conciencia no te acusa, por lo menos la palabra de Dios sí te acusa. Como muchos asesinos en series que dicen, yo no me siento mal porque mataste a estas personas. Bueno, eso no se trata de que se sientes bien o mal. La cosa es que eres culpable. Y la palabra de Dios así lo declara. Es la palabra de Dios la que nos enseña de que nosotros tenemos que rendirnos a Dios. Ahora, ¿cómo fueron inspirados estos hombres? ¿Cómo fueron inspirados los hombres que Dios les dio la revelación de la palabra? Busquen en 2 de Pedro, capítulo 1. 2 de Pedro. Versículo 16. 1. 1:16. Lo voy a leer. Dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Porque cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnificencia, desde la magnífica gloria, una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y miren lo que dice ahora Pedro. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. ¿Pero qué? Versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura. Escuchen bien. Ellos ven a Jesús glorificado. No solamente lo ven glorificado, ven que se transfigura, porque cuando está en el monte se transfigura. Ven esto que es la gloria de Dios en Jesucristo. Y no solamente lo ven, escuchan una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado. No tienen que seguir buscando. Este es mi Hijo amado. Y Pedro está diciendo, nosotros tuvimos por experiencia eso que vimos. Lo tuvimos por experiencia. Pero sin embargo, mis experiencias no son tan seguras como la palabra de Dios. Mira lo que dice el versículo 19. Tenemos también la palabra profética que es ¿qué? Más segura. Es más segura.
No se trata de lo que yo veo ni mis experiencias, sino que la palabra profética se cumplieron en Jesús y esa es segura. Esa es segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como en una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, miren lo que dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. La palabra interpretación quizás no fue traducida correctamente porque literalmente lo que está diciendo es de que ninguna profecía vino por voluntad humana. Ninguna profecía vino porque ellos quisieron de que viniera la profecía. Ahí luego dice en el versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo ¿qué? Inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, si se acuerdan, el pasaje que leemos en segunda de Timoteo, dice que la Biblia fue ¿qué? Inspirada. Pero aquí ahora está diciendo de que los hombres fueron inspirados. ¿Cómo funcionó eso, hermanos? Los hombres de Dios inspiraron, es decir, Dios inspiró las Escrituras y además eso también inspiró la Biblia. Cuando dice inspirados, yo sé que la mayoría de la gente cuando piensa inspirados, cuando se imagina un cantante ahí inspirado y pensando en que una canción ahí, una letra bien bonita y dice, wow, se inspiró con esa canción. No, hermanos, así no fue como sucedió. No fue que tampoco ellos estaban así sentados y de momento caminaron como si fuera un títere, agarraron el bolígrafo y empezaron a escribir sin saber. No, fueron llevados. Literalmente la palabra inspirado lo que significa es llevar. Fueron impulsados. El Espíritu Santo los llevó a hacer lo que estaban haciendo. Los llevó literalmente a escribir la palabra de Dios. Dice que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Lo que tenemos aquí fue inspirado por el Espíritu Santo y ellos también fueron inspirados por el Espíritu Santo. Era así como sucedía. Ellos no hablaron nada que no fuera lo que Dios dijo. Cada una de las palabras que ellos dijeron fueron inspiradas por Dios y Dios guardó eso. No fue traída por voluntad humana. Fueron llevados, inspirados a escribir la palabra de Dios. El fin de nosotros tener este libro es para conocer a Dios. ¿Alguien puede leer Filipenses 3:10? Filipenses 3:10. La Escritura fueron dadas a fin de conocerle. El propósito de nosotros tener la Escritura es a fin de conocer a Dios. Conocer a Dios. Y entender sus padecimientos y todo lo que le sucedió a Jesús. El fin o el propósito de nosotros tener las Escrituras es de conocer a Dios. Ese debe ser el anhelo de cada uno de nosotros. Y la palabra, como fue inspirada para que nosotros fuéramos edificados. Edificados. Cuando estos profetas hablaron, no solamente ellos fueron inspirados por Dios, sino que también Dios cuidó sus mentes y la acción de cada uno de los profetas para que cuando ellos escribieran, solamente escribieran las palabras dadas por el Espíritu. Ni una jota, ni una tilde. Fue un error. Todo fue inspirado por Dios. Desde el principio hasta el fin, que es Revelaciones o Apocalipsis. Cada una de las palabras que están escritas en ese libro es la palabra de Dios, divina, perfectamente por Dios. Esta palabra revelada ya no se nos da a nosotros. Porque si en ese caso entonces nosotros tuviéramos alguna revelación de la Biblia, entonces tendríamos que añadir otro libro a la Biblia. Porque cuando Dios daba una revelación, era una revelación para que quedara ahí permanentemente escrita. Ninguno de ellos escribió si no fue dado por Dios. Todo lo que escribieron fueron dados por Dios. Ese es el fundamento que nosotros tenemos. Y este es el fundamento que debemos de tener como iglesia. ¿Qué fundamento es ese? El fundamento de los apóstoles. Los apóstoles pusieron ese fundamento. Antes, cuando leían la Biblia o el Antiguo Testamento, ellos no podían entender de quién estaba hablando. De hecho, cuando tú lees Isaías 53, que habla acerca de la muerte del siervo de Jehová, que es
Jesucristo, el siervo que sufre, no lo podían entender. No pudieron entender de que Jesucristo tenía que morir. Muchos de ellos no lo pudieron entender. Es decir, que podían entender algunas cosas del Antiguo Testamento, pero solamente hasta que vino la revelación del Nuevo Testamento pudieron entenderlo todo. La revelación del Antiguo Testamento, la revelación del Nuevo Testamento fue para poder entender el Antiguo con más claridad. Es decir, la palabra no estaba terminada hasta que fue terminada en el libro de Apocalipsis. Cuando leían algunos escritos decían que estas profecías, ¿qué significarán? ¿O quién será este hombre de que está hablando? Hasta que se cumplieron fue que pudieron entender muchas cosas. Pero sin embargo, estos apóstoles terminaron de poner el fundamento. Dios estaba estableciendo el fundamento y los apóstoles terminaron de poner ese fundamento. Y ese fundamento es la palabra de Dios. Ahora, cuando ustedes, ponerles un ejemplo, cuando se construye una casa, ¿qué es lo primero que se construye? Cimientos. La base, ¿verdad? El fundamento. Después de que tú construyes la casa y haces el fundamento, ¿qué tienes que hacer? Levantar la casa. No pones otro fundamento, ¿verdad? Bueno, literalmente lo que hicieron los apóstoles fue de una sola vez. El fundamento se pone una sola vez. No se ponen 2 veces ni 3 veces. Se pone una sola vez. Y cuando se va a construir, ahora, cuando se va a hacer algo con la iglesia, se tiene que hacer basado en ese fundamento. Es como seguir el mismo patrón que hicieron ellos. ¿Dónde dice eso en la Escritura? Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Versículo 18. Dice, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entradas por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Miembros de la familia de Dios. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Los apóstoles y profetas pusieron este fundamento. Ya este fundamento no lo pone más nadie, sino que fueron los apóstoles y los profetas. Siendo la piedra, la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Jesucristo es la piedra de ese ángulo, la piedra principal, la piedra más importante. Él es la roca de nuestra salvación. Versículo 21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ese fundamento lo pusieron los apóstoles y dice de que ese es el fundamento que tenemos que poner nosotros. Si alguien lee 1 Corintios 3 del 10 al 11. 1 Corintios 3 del 10 al 11. ¿Lo puede leer alguien, por favor, bien rápido? ¿3 del 10 al 11? Hasta ahí. Perfectamente, Pablo está diciendo, nadie puede poner otro fundamento que el que ya está. No puede enseñar otra doctrina que la que ya está. El fundamento de la iglesia es el fundamento que dejaron los apóstoles. Ellos fueron inspirados por Dios, ellos fueron guiados por el Espíritu Santo para escribir lo que escribieron, cada una de las cosas que dicen las Escrituras, palabra por palabra, fueron dirigidos por el Espíritu Santo. Cuando ponemos el fundamento, tenemos que poner el fundamento que hablan los apóstoles. Y luego cuando construimos, tenemos que seguir ese mismo patrón. Dice Pablo, yo como un perito arquitecto, como el que hace el layout, el que pone los planos. Dios le dio esos planos y de ahí fue fundada la iglesia. Esa es la responsabilidad de cada cristiano. Ahora, esa revelación la recibieron ellos. Nosotros lo que recibimos, ¿sabes qué cosa es? Iluminación. Iluminación. El Espíritu Santo nos ilumina nuestros sentidos para poder entender la palabra de Dios.
Cuando tú entiendes algo en la Biblia, no es revelación, es iluminación. Mira lo que dice 2 Corintios 4:6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. ¿Para qué? ¿Para qué? Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El Espíritu Santo ahora nos ilumina, nos trae luz a nuestro entendimiento para poder entender la palabra de Dios, quizás no perfectamente, pero sí sinceramente. Y nos ayuda incluso a entenderla perfectamente. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Ahora, voy a hacer unas cuantas preguntas que me gustaría a ver cómo hacer la clase un poco más amena. De acuerdo a lo que leímos de 2 Timoteo 3:16, ¿qué dice acerca de la Biblia? ¿Cuál es la importancia de nosotros leer la Biblia? ¿Cuál es la importancia de nosotros estudiar la palabra de Dios? Para conocer a Dios. ¿Qué más? ¿Pero por qué? Porque es inspirada por Dios. Fue traída literalmente por Dios. Es tan importante, hermano. Nosotros comemos de todo, ¿verdad? Nosotros comemos todos los días de todo. A veces comemos de más de lo que debemos de comer. Comemos dulce, comemos refresco, tomamos agua, comemos carne, pollo, salmón, lo que sea. Aquí en Estados Unidos hay para comer de todo, tanto que tienes que cuidarte de no enfermarte. Pero en medio de comer todo eso, ¿te has puesto tú a pensar en comer la palabra de Dios? Mira esto es una frase que dice Jesucristo. Jesucristo la repite. Pero el Señor dice en Deuteronomio 8:3, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vivirá el hombre. Lo que significa también es que la palabra de Dios deberíamos de comerla. Es como un alimento. Es como un alimento para nosotros. Es por eso que cuando leímos la vez pasada en segunda de Pedro, capítulo 2, no, primera de Pedro, capítulo 2, cuando dice que tenemos que anhelar la palabra. Como un niño anhela la leche de su mamá. Tenemos que desearla. Porque es como un alimento. Tanto así que en Mateo 4:4, Jesucristo, cuando fue tentado por Satanás, ¿qué es lo que le cita? Le dice, haz que estas piedras se convierten en pan. Y Jesucristo, ¿qué le dice? No solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Toda palabra que sale de la boca de Dios es como alimento para nosotros. Jesucristo no tenía necesidad de convertir la piedra en pan. No. ¿Sabes por qué? Porque él estaba, como lo que le leí al principio que dijo Martín Lutero, su conciencia estaba atada a la palabra de Dios. Él estaba atado a hacer la voluntad de Dios. Ya estaba escrito. Yo voy a hacer solamente la voluntad de Dios. Por eso que una vez le dijeron, ¿tienes hambre? Dijo, no. Para mí, el comer es hacer la voluntad de mi Padre. Para mí el comer es hacer la voluntad de mi Padre. Y esa es la responsabilidad que tenemos nosotros para conocer a Dios. Ahora, hermanos, quisiera, para seguir avanzando, quisiera darles unas cuantas, ¿cómo decir?, aplicaciones, si pudiera decir, para nosotros poder estudiar la Biblia. Me gustaría que ustedes trataran de, en alguna forma, vamos a decir, memorizar el pasaje que leímos al principio, en 2 Timoteo 3:16. Ese fue mi teléfono. Pero es muy importante nosotros a veces poder memorizar las Escrituras, porque memorizando las Escrituras es que nosotros vamos a poder defendernos en contra de los ataques del enemigo. Lo mismo que hizo Jesús cuando fue tentado por Satanás. Jesucristo le citó la Biblia a Satanás. No solo de pan vivir el hombre, estaba citando ahí, como vimos, Deuteronomio. No solo de pan vivir el hombre. Ahora, nosotros pudimos ver de que la palabra de Dios fue inspirada y fue revelada a los que la hablaron. Revelación es el acto de Dios por el cual Él revela al hombre lo que de otra manera sería desconocido. Eso es revelación. Algo que Dios le revela al hombre que de otra manera sería desconocido, que por su propia cuenta no lo hubiera encontrado. La inspiración es el proceso por el cual Dios
como el instigador movió a los hombres a través del Espíritu Santo para escribir la palabra de Dios. Eso es la inspiración. Así fue que fue inspirada la Biblia. La revelación natural es la que Dios nos da a través de las cosas que ya están hechas. Pero la revelación especial es la que Dios nos dio a través de su palabra. Dios se reveló en muchas formas, de muchas maneras y a través de muchísimos hombres. A través de 1500 años estuvo revelando su palabra. A través de 1500 años. Si ustedes leen su Biblia, si ustedes buscan en su Biblia entre Mateo y Malaquías, van a ver una división. ¿Saben por qué es que está esa división? Porque hubo un periodo de 400 años de silencio, donde Dios no dijo ni una palabra. No hubieron profetas, no hubieron profecías, y el pueblo vivió sin escuchar una sola profecía de parte de Dios. Después de ese tiempo fue que volvieron a escuchar profecías por medio de Juan el Bautista. En esos 400 años sucedieron muchísimas cosas, pero yo no voy a llegar ahí ahorita. Ahora, hermanos, si ustedes tienen una idea, pónganse a pensar, ¿cuál fue el propósito principal de que Dios se revelara a sí mismo a través de la Escritura? ¿Cuál fue el propósito principal de que Dios se revelara a sí mismo a través de la Escritura? ¿Para instruirnos? ¿Para salvarnos? ¿Alguien más? Amén. La palabra de Dios nos quedó a nosotros, porque imagínense que Dios hubiera dejado su palabra simplemente audible y no lo hubiéramos pasado a la siguiente generación y la siguiente generación y la siguiente generación. La palabra de Dios quedó escrita para nosotros para que la podamos pasar a la siguiente generación, para que los hijos escuchen la palabra, para que los nietos escuchen la palabra. Es por eso que nosotros tenemos que usar la palabra de Dios para pasarla a la siguiente generación. Lo que usted tiene en sus manos, las Biblias que usted tiene en sus manos, no son los escritos originales. No son. Ni tan siquiera los escritos originales los tenemos hoy en día. No los tenemos. Los escritos originales ya no están. Lo que están son copias de esos escritos. Y tenemos que confiar en esos escritos. Es por eso que muchas personas creen de que los escritos que tenemos ahorita son falibles. Pero hermanos, tener una copia no significa que esté mal. Porque si yo hago 50 copias de este libro, ¿verdad? Y quedan alrededor de 50 copias y pierdo el original, no significa de que las otras copias estén mal, porque lo que tengo es una copia legítima del original. Es por eso que la palabra de Dios que ustedes tienen en sus manos son escritos originales. Muchas traducciones traducen la palabra de Dios en diferentes maneras. Yo no sé, yo creo que el hermano Wenceslao tiene una traducción diferente. ¿Qué versión es la que usted tiene, hermano? ¿Reina Valera de qué año? De 60, porque la leyó se oía diferente a la que estábamos leyendo. Oh, no, estaba diciendo el hermano Wenceslao. ¿Cuál tiene? La Biblia de las Américas. Oh, esa yo también la tengo. Esa es muy buena. Lo que hacen es las diferentes traducciones ayudarnos a poder entender la Biblia quizás un poco más clara. Imagínense, la Biblia fue escrita hace más de 2000 años atrás. Pónganse a pensar. Es un idioma que ya ni se usa. Fue escrita en hebreo, en arameo y en griego. El hebreo fue el idioma original. El arameo fue cuando fueron deportados a Babilonia y regresaron. Ya hablaban arameo. Y luego, en el Nuevo Testamento fue escrito en griego, porque todos fueron helenizados por los griegos. Ya empezaron a hablar en griego. Entonces, imagínense, es un griego que no es el griego que se habla hoy. Es un hebreo que no es el hebreo que se habla hoy. Y es un arameo que no se habla hoy. Lo que significa es que cada una de las traducciones que fueron dadas a nosotros nos las tienen que poder adaptar al tiempo en el que estamos viviendo. Si usted lee la King James, que fue escrita hace años, la mayoría de las palabras no la va a entender. Tiene que sentarse con un diccionario en la mano. Porque el lenguaje de hoy es muy diferente a hace 60, 70, 80 años atrás. Si usted lee la Reina Valera, de 1916 creo que es la traducción, también está en un lenguaje muy poético. Entonces muchas personas no les gustan traducciones nuevas porque creen que le pierde el verdadero significado de la palabra. Pero todas las traducciones, y ahí es donde está, las traducciones son falibles.
pueden tener errores, porque son traducciones, no son los originales. Cada quien traduce la palabra de Dios de una manera que se pueda entender mejor. Por ejemplo, a ver si alguien tiene Juan 3:16 en diferentes versiones. Alguien que lo pueda leer en diferentes versiones. ¿Tú solamente tienes King James? Oh, Revised. Aquí yo tengo la Biblia católica. No me vayan a apedrear. ¿Alguien puede leer Juan? Bueno, yo sé que ustedes se lo saben de memoria. Léelo, dilo. Ok. ¿El hermano Wenceslao la puede leer? Sí. Usan prácticamente las mismas palabras. Hay algunas traducciones que son formales y otras traducciones que son más dando el concepto y otras que tratan de resumirlo o comprimirlo más para poder dar una frase. Hay traducciones que son traducidas literal, palabra por palabra, y hay otras que son traducidas solamente dando el concepto o la frase, dándote la idea de lo que dice para poder parafrasearla más fácil. Mira lo que dice la versión católica. Así amó Dios al mundo. Le dio al Hijo único para que quien cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Ven un poco de diferencia? Pero el concepto es el mismo. Lo único que cambia quizás son algunas palabras, pero el concepto es el mundo. Así, como con esta magnitud amó Dios al mundo, dio a su único Hijo. Que usted tenga solamente un hijo y lo dé, bueno, así tan grande amó Dios al mundo. Alguna gente, la traducción de la Reina Valera dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo. Esta dice, así amó Dios al mundo que dio a su único Hijo. Así de verdad. Entonces las traducciones nos ayudan a nosotros quizás a poder entender un poco más las Escrituras. Yo muchísimas veces uso la Biblia de las Américas porque está un poco más entendible que la Reina Valera. La Reina Valera fue escrita en 1960 y la Biblia de las Américas es un poco más avanzada en su idioma porque es un poco más al español actual. Es por eso que muchas veces la uso, pero tiene lo mismo. Ahora, es por eso que nosotros deberíamos de tener diferentes traducciones de la Biblia. ¿Cómo nos llegó la Biblia? ¿Cuántos de ustedes me pueden decir quién escribió? ¿Tiene alguna idea? ¿Quién escribió los primeros 5 libros del Antiguo Testamento? Moisés. ¿Y cómo le llamamos a esos libros? Pentateuco. ¿Por qué se le llama Pentateuco? Porque son 5. Penta, de 5. Entonces, esos 5 libros, Génesis, que lo que significa es principio, Éxodo, que lo que significa es salida, cuando salieron de Egipto, es bien fácil de entender. Génesis, principio, Éxodo, salida, Levítico es ley, tiene que ver con la ley, por eso cuando lees Levítico, puro de la ley. Número, que es cuando contaron y dan las medidas del arca, dan la medida de la cantidad de gente que tenían, los animales, todo. Número, Deuteronomio, que es el final, es el último libro que escribió Moisés, fue cuando él murió. Ahora, que es el libro que es antes de que ellos entren a la tierra prometida. Después de eso vienen lo que son los libros históricos. Los libros históricos, que habla acerca de los reyes y habla acerca de los profetas, pero habla acerca de historia. Ahí está Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Esther, está, ¿qué más? Ruth, Esdras, Nehemías, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Primera de Reyes, Segunda de Reyes. Todos esos libros, Jueces, todos esos libros son historia. Luego están los libros que son los libros proféticos. Están divididos profetas mayores y profetas menores. Los profetas mayores no es porque eran más grandes o eran más poderosos, sino porque escribieron más. Por ejemplo, usted lee Isaías y es un libro que tiene 66 capítulos. Ahora usted lee Jonás y Jonás tiene ¿cuánto?
3, 4. Creo que son 3 o 4. Entonces, son profetas menores porque dieron menos cantidad de profecía. Mayores porque tienen mayor cantidad de profecía, pero no es que sea uno mejor que el otro ni nada. Ya ves cómo se puede confundir una persona. Es por eso que es muy importante entender de que la palabra de Dios, los hombres que fueron guiados, inspirados por Dios, lo hicieron con un propósito divino. La palabra de Dios tiene el propósito de salvar. Ese es el propósito de nosotros tener la palabra de Dios, conocer a Dios a través de su Hijo Jesucristo. Desde el principio de la Biblia van a escuchar, si ustedes prestan atención a las profecías, van a ver que está hablando de Jesucristo. Desde el principio de la Biblia, cuando lee el Antiguo Testamento, no estás pensando en ti, porque la mayoría de la gente piensa, ay, yo soy como José, el soñador, me la paso soñando. Oh, ay, yo soy como Abraham, qué fe. O como David, un hombre conforme al corazón de Dios. No, lean la Biblia apuntando a Jesucristo. Cuando leen desde el principio, usted ve que Dios creó a Adán y Eva. Y aún cuando tú lees Romanos, dice que tenemos un nuevo Adán, y ese Adán es Jesús. Moisés fue el que libertó y sacó al pueblo de Egipto. Jesucristo fue el que nos sacó a nosotros de los pecados. Querían un buen juez y todos los jueces andaban en pecado, para atrás y para adelante. Necesitábamos un buen juez. Jesucristo es el verdadero juez. Querían un rey y Dios le da un rey y todos los reyes fracasaban. ¿Por qué? Porque necesitaban un verdadero rey. Tenían profetas, pero ninguno de los profetas se sacrificó ellos mismos por morir por el pueblo. No podía, porque ellos también eran pecadores. Jesucristo es el profeta que no pecó. Los sacerdotes ofrecían sacrificios. Jesucristo fue el que hizo el sacrificio perfecto. Él mismo se entregó entregando su propia sangre. Es por eso que cuando estudiamos las Escrituras, tenemos que tener en mente de que las Escrituras fueron dadas para nosotros conocer a Jesucristo. Es la intención de nosotros entender la Escritura. Ahora, cuando la Escritura habla, es autoritativa. Quiere decir que la palabra de Dios es inspirada y como es inspirada, también es autoritativa. Tiene autoridad. ¿Alguien me puede decir por qué creen que la palabra de Dios es autoritativa? ¿Por qué es autoritativa? ¿Por qué tiene autoridad? Porque Dios tiene autoridad. ¿Qué más? La misma palabra nos dice en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Dice el mismo Dios que dice, este cielo y esta tierra pasarán, pero mi palabra permanece para siempre, dice la Escritura. Amén. Sí. Es la autoridad de Dios. Bueno, eso está bien, pero no completo. La palabra de Dios es nuestra autoridad porque cuando Dios habla hay que obedecerlo. No es simplemente de nosotros decir, bueno, la palabra de Dios es verdad, por tanto yo la creo y punto. No. La palabra de Dios es verdad y punto. No es si tú la crees o no. No es verdad si tú la crees o no. La palabra de Dios es verdad porque Dios habló en su palabra. Eso es la palabra de Dios. Y cuando Dios habla, demanda obediencia. Dios es nuestra autoridad y esa autoridad Él la dejó en la Escritura. Muchas personas no pueden entender, no pueden creer de que la Biblia sea perfecta. Sin embargo, la Biblia establece que es perfecta. Pero cuando usted lee que muchas personas dicen, no, la Biblia inspirada por Dios contiene errores. Si tú dices entonces de que la Biblia inspirada por Dios contiene errores, quita la palabra la Biblia inspirada por y deja nada más el final. Y estás diciendo de que Dios contiene errores. La palabra de Dios no puede tener errores porque es inspirada por un Dios que no tiene errores. Es por eso que nosotros creemos en la Biblia y creemos que es nuestra máxima autoridad. Alguien por favor que lea en el Salmo capítulo 19. Salmo capítulo 19. Ya voy a terminar. Continúa.
Miren el poder que tiene la palabra de Dios. Es perfecta y convierte el alma. Hace sabio al sencillo. Alegran el corazón. Nos alumbra los ojos. Permanece para siempre. Todos son justos. Hasta ahí. Esa es la palabra de Dios. Es por eso que es nuestra autoridad. La palabra de Dios es nuestra autoridad. Voy a terminar el estudio ahí porque no quiero extenderme más, porque quiero que pasemos tiempo nosotros para comer algo y poder compartir. Pero quiero que se lleven eso en su mente. La palabra de Dios es inspirada porque Él mismo declara que fue inspirada. No puede contener errores. No puede decir mentiras porque Dios no miente. Es perfecta porque Dios es perfecto. Es por eso que nosotros tenemos que confiar en lo que dice las Escrituras. No solamente eso, sino que también de que la palabra de Dios es la única que nos capacita a nosotros para poder crecer para salvación. Sin la palabra de Dios no podemos crecer. Si tú crees que estás estancado espiritualmente es porque no estás estudiando la palabra de Dios. No estás creciendo por medio de la palabra de Dios. Es la única que nos puede ayudar a nosotros para poder crecer. Es la única que nos puede ayudar a nosotros para poder conocer a Dios verdaderamente. Sin este libro estaríamos nosotros perdidos, hermanos. Totalmente perdidos. Este es el único libro que tiene el poder para transformar el corazón del ser humano. Es vida eterna. Es el único libro que puede darle al hombre felicidad. El hombre sabe de que no está en paz con Dios por sus pecados. Pero una vez que sabe de que Jesucristo da vida eterna y que perdona los pecados, ahora está en paz con Dios. Es por eso que Jesucristo dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo, porque la palabra de Dios establece eso. Jesucristo mismo lo estableció. Esa es la confianza que nosotros tenemos. Por eso que nosotros tenemos que creer en la Biblia. La Biblia es confiable, es un libro que podemos confiar en él, porque nos da la eterna salvación. Amén. En las próximas semanas vamos a seguir estudiando acerca de la palabra de Dios, pero tengo que dejarlo hasta ahí. Espero que se lleven eso en sus corazones. Vamos a orar para terminar. Padre que estás en el cielo, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos, Dios mío, de que tu palabra, Dios mío, que fue plantada, Dios mío, en nuestros corazones, nos ayude, Señor, para poder seguir creciendo. Nos ayude, Señor, para poder conocer a tu Hijo amado. Nos ayude, Dios mío, para poder entregarnos más a ti, Dios mío. Que tu Espíritu, Dios mío, que inspiró tu palabra, que ahora mora en nosotros, Dios mío, nos ayude para poder entenderla. Ponga un hambre, Dios mío, grande por conocerte a ti. Dios mío, que podamos entender de que conociendo tu palabra te podemos conocer a ti. Que podamos entender, Dios mío, de que conociendo, Dios mío, lo que tú quieres que nosotros hagamos, podemos hacer tu voluntad. Muchas veces nos preguntamos, Señor, ¿cómo puedo hacer tu voluntad? Tu palabra establece cómo hacer tu voluntad. Ayúdanos a anhelarla para conocerte a ti, para conocer a tu Hijo, que dice que solamente conociendo a tu Hijo tenemos vida eterna. Ayúdanos, Señor, porque nosotros queremos esa vida eterna. Nosotros queremos ser llenos de tu Espíritu Santo. Queremos conocerte más. Queremos anhelarte más. Que no nos sintamos, Señor, estancados, Dios mío. Aunque hemos crecido espiritualmente, Señor, deseemos crecer más. Nunca he visto un niño, Señor, que se vea chiquito y diga, ya me conformo con estar así, sino que desea seguir creciendo. Ayúdanos, Dios mío, para poder seguir creciendo, Dios mío, en la estatura de la plenitud de tu Hijo amado. En el nombre de Jesús te damos gracias. Dios mío, bendice los alimentos que vamos a comer. Permite que nos caigan bien. Límpialos, Señor, como dice tu palabra, que tú hacías limpio todos los alimentos. En el nombre de Jesús, Dios mío, permite que podamos tener un tiempo de convivio agradable. Te damos gracias. Amén y amén.